¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí comienza Está Pasando, en una jornada en la que, como cada día, la actualidad nos irá llevando a un recorrido por diferentes puntos de la comunidad. Lo van a ver. La primera parada en Burgos hoy, donde hace apenas una hora el presidente de la Junta ha participado en un acto para dar por inaugurado oficialmente este curso para los escolares de Castilla y León. Luis Ángel Rozas. Pues así es, pistoletazo de salida a un nuevo curso escolar y con la formación profesional como protagonista en este arranque. Un anuncio del presidente: habrá nuevas becas para los alumnos de formación profesional, tanto para el transporte como para manutención. Y en León este fin de semana les puede parecer que han adelantado el calendario, porque allí desde hoy huele a incienso y suenan las cornetas y los tambores. Allí se celebra un año más el Encuentro Nacional de Cofradías. Natalia García. Pues sí, bajo el lema Pueblo de Dios en salida, cofradías en camino, se celebra este encuentro nacional que, como decías, es su 33ª edición. Habrá un programa para todos los gustos, con conciertos, exposiciones o eucaristías, y el plato fuerte será el sábado, una magna procesión que hará revivir ahora en septiembre la Semana Santa leonesa. La noticia la conocíamos hace apenas 15 días, pero sigue generando reacciones porque es histórica en nuestro país y afecta a miles de personas, a mujeres sobre todo. Las empleadas del hogar dejarán de ser el único colectivo que no tenga derecho a paro. Sabremos cómo han recibido ellas la noticia. Natalia Fernández. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy vamos a estar con las empleadas del hogar para preguntarles por esa reforma, por esa nueva ley con la que a partir de ahora por fin podrán tener ese derecho al paro. Hablaremos con ellas aquí en unos minutos en Está Pasando. Y una de las imágenes del día, sin duda, la tenemos hoy en Valladolid. Las organizaciones agrarias han convocado a hombres y mujeres del campo para denunciar los que califican como costes inasumibles para sus explotaciones. Esta que ven es la imagen en directo en este momento de la concentración. Enseguida estaremos allí en directo. Comenzamos. Bueno, acabamos de ver algunos de los temas que vamos a abordar durante los próximos minutos y les tenemos que presentar ahora a dos personas que nos van a acompañar para desgranarlos un poco más. Con nosotros hoy en plató Ángela de Miguel, vicepresidenta de la COE en Castilla y León. Muy buenos días, Ángela. Buenos días. Y también con nosotros Ángel Cuaresma, delegado de Intereconomía en Castilla y León. ¿Qué tal, María? Buenos Muchas días gracias. Y enhorabuena por tu nuevo programa y mucha suerte. Bueno, pues trasladamos esa enhorabuena de todo el equipo por este programa que, como saben, hemos empezado hace poquito, el lunes. Empezamos hoy en Burgos, en un instituto de la ciudad, porque allí hace menos de una hora se ha dado por inaugurado el nuevo curso de las enseñanzas escolares. En el acto, el presidente de la Junta. Volvemos allí en directo. Pues sí, efectivamente. De hecho, todavía hasta ahora continúa ese acto con esa visita a esta muestra de formación profesional, donde 13 centros educativos de FP de toda Castilla y León están mostrando algunos proyectos innovadores. El presidente Alfonso Fernández Mañueco está recorriendo en este momento los diferentes stands. Y es que precisamente la formación profesional ha sido la protagonista en este acto de apertura oficial del curso escolar. Ha dicho el presidente Mañueco que el compromiso de la Junta de Castilla y León es que al final de la presente legislatura toda la formación profesional que se imparta en Castilla y León sea dual. De este modo se pasaría de 1.500 alumnos de FP dual que hay en la actualidad a 40.000. Y también de 580 empresas que actualmente colaboran con esos centros educativos en esas prácticas, se pasaría a un total de 10.000 empresas grandes y también pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad. Más anuncios que ha dado a conocer el presidente en esta apertura: la apuesta por la digitalización con una inversión de 23 millones de euros hasta el final de la legislatura para dotar de conexión ultra rápida a todas las aulas de nuestra comunidad, y otros 52 millones de euros para la compra de ordenadores portátiles para los centros educativos. También ha hecho un anuncio para los docentes: la convocatoria de empleo público el próximo año, convocatoria de 3.000
600 plazas para reducir la interinidad en los centros educativos de Castilla y León. Y como decíamos, la FP ha sido la protagonista también con anuncio de becas, de más ayudas para las familias de la formación profesional. 2 nuevas líneas de ayudas para el transporte y también para la manutención de los escolares que tengan que desplazarse fuera de su lugar de residencia. Gracias, compañero, con esa última hora desde Burgos, donde, como les decíamos, el presidente de la Junta acaba de inaugurar oficialmente este curso y lo escuchábamos ahora en directo con anuncios también de líneas de ayudas. Dice el presidente que hasta 3.000 euros se podrá ahorrar por alumno cada familia con esas ayudas. Primeras valoraciones aquí en la mesa. Bueno, a mí de lo que hemos oído que ha dicho el presidente me parece muy importante destacar todo lo que tiene que ver con la formación profesional, porque realmente ahora mismo estamos en una situación un poquito complicada, tenemos a mucha gente en situación de desempleo, pero sin embargo las empresas tenemos mucha necesidad de contratar a gente y nos faltan esos perfiles, y ahí está esa formación profesional que es tan necesaria para cubrir esas necesidades que tienen las empresas y también para que todo ese talento que tenemos en nuestra comunidad se quede en Castilla y León, y por eso es tan importante la formación profesional y ese anuncio que han dicho de extenderla también para que dual, para que pueda llegar a las pequeñas empresas, donde desde luego y desde esta casa, desde COE Castilla y León, ya se ha propuesto en varias ocasiones a la Administración para ayudar y poder ser un poco colaborador con todas estas pequeñas empresas para que puedan formar parte de esta formación dual, porque a veces es complicada y requiere muchas, ¿no? Al final todo el tema de la Administración, y vemos que a veces nos impide, ¿no? Y a veces hay que ayudarles para que se puedan adaptar y cumplir todos los requisitos que se exigen para dar esta formación dual que tan importante es en la formación de nuestros jóvenes. Ha empezado también hace poco el curso de FP esta misma semana. Ángel, reacciones, decíamos, anuncios relacionados con la FP dual, también ayudas para las becas de comedores, para las familias. Pues mira, yo, la que más sabe de todo esto de la formación profesional dual es Ángela, y lo ha demostrado en su intervención, pero es verdad que de todo lo que ha dicho el presidente, o por lo menos de todo lo que reflejaba la crónica de Luis Ángel, yo también me he quedado con la copla de la formación profesional dual y de ese dato, ¿no?, de pasar al término de la legislatura, que esperemos que termine dentro de 4 años la legislatura, pasar de 1.500 alumnos en FP dual a 40.000. Yo, si me permites contar una anécdota, yo creo que muchos de nosotros somos de esa generación que hemos vivido en la que nuestros padres querían que sus hijos fueran a la universidad, entonces íbamos todos o muchos a la universidad porque, bueno, lo queríamos nosotros y lo querían nuestros padres. Pero luego teníamos un problema serio en casa y había que llamar al Manitas. Y el Manitas hacía muy bien su trabajo, en tiempo y forma, y nos clavaba bien, ¿no? Y nos cobraba lo que luego los universitarios no cobramos en nuestros respectivos trabajos. Yo no sé si esta anécdota se puede elevar, Ángela, a categoría. Sí, justamente lo hablábamos esta semana aquí con otros 2 compañeros tertulianos que parece ser que ya no está tan extendida esa idea, ¿no?, de hijo, estudia una carrera para labrarte un buen futuro, que ahora la FP desde luego que está demostrado que tiene salidas profesionales, muchas veces muchas más que las carreras universitarias. Hay muchas ramas de formación profesional que tienen pleno empleo, hay muchísima demanda. Y luego también a mí me gustaría también animar a todas las chicas a que de verdad las empresas necesitamos, sobre todo en aquellas profesiones más masculinizadas, necesitamos que las mujeres se incorporen a las FPs más técnicas, porque las empresas necesitamos y queremos también tener estos perfiles con esa diversidad que queremos en las empresas, que nos enriquece, ¿no? Tener equipos diversos, con lo cual si nos están escuchando esas chicas más jóvenes, que se animen pues con la mecatrónica o con las de informática o con cualquiera de estas, que tienen muchísimas salidas, pleno empleo, en muchos casos incluso hay dificultades para que acaben los chavales la formación, porque ya las empresas los queremos fichar antes de que incluso acaben, porque realmente hay muchísima necesidad de empleo en estas cosas, se empieza a trabajar pronto y se gana bastante bien. Perdonad que os interrumpa, ahora seguimos hablando de esa apertura oficial del curso escolar, pero me comentan mis compañeros que acabamos de recibir esas declaraciones del presidente de la Junta. Vamos a escucharlo. Queremos que sean 10.000 las ayudas de este tipo al final de la legislatura. Entendemos que cuando uno está estudiando formación profesional y tiene que hacer las prácticas fuera de su ámbito de residencia o su ámbito de estudio, requiere el apoyo también de la Administración educativa, del Gobierno de Castilla y León, y ahí queremos estar a su lado.
Bueno, era un poco lo que estábamos analizando, ¿no? Decíamos también, comienza el curso al margen de la FP, es el primer curso con la LOMLOE totalmente aplicada. Una vez más, llega con polémica, sin acuerdo entre profesores, dicen que no se ha consultado con ellos, además sin el currículo totalmente cerrado. ¿Cómo veis este arranque de curso? Bueno, pues yo creo que todos o casi todos, sobre todo los que somos padres con hijos en edad escolar, en uno u otro nivel, yo creo que todos tenemos la sensación, y los que no son padres con hijos en edad escolar también, de que hay muchos aspectos de la nueva ley de educación que son un despropósito, ¿no? Lo de no estudiar la historia hasta un determinado momento, con lo cual la historia ya no deja de ser historia, sino que es presente. Pero luego, claro, la polémica es cuando algunas autonomías intentan desarrollar su propio currículum al margen de o añadiendo, mejorando el currículum nacional. Y entonces todas esas formaciones políticas, todos esos políticos que defienden tanto el estado de las autonomías, pasa igual con los impuestos, se enfadan muchísimo, ¿no? Se enfadan muchísimo porque Castilla y León o comunidades gobernadas por un signo político diferente al gobierno central cambian, yo creo que mejoran o añaden su currículum y ya está el cisco montado. Pero vamos a ver, ¿no queríamos estado de las autonomías? Pues afrontémoslo con todas las consecuencias. Insisto, entiendo que Ángela estará de acuerdo también conmigo, vale también para los impuestos o para los no impuestos. Ángela. Bueno, es una cuestión que es la autonomía, ¿eh? Entonces, lógicamente, pues hay que tener autonomía para el gasto, también en algunos sentidos en los ingresos. Pero bueno, independientemente de todo eso, creemos que la educación es algo tan importante que marca el futuro, nuestro futuro de los próximos años, y que además es el pilar fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de cualquier país, que es fundamental pues llegar a acuerdos y a ese pacto de Estado que llevamos ya muchísimos años y que yo creo que sería tan necesario. Octava ley educativa en nuestro país. Y que sería necesario porque además yo creo que en un 80 o en un 90% de las cuestiones yo creo que básicamente estamos todos de acuerdo, ¿no? Siempre hay cosas que podemos no estar de acuerdo, pero hay un porcentaje muy importante en todo lo que tiene que ver de educación que estamos de acuerdo, y sería bueno que por lo menos esa parte pues quedara perfectamente definida para que podamos desarrollar a medio y largo plazo esos proyectos educativos, porque la educación también es a medio y sobre todo muy a largo plazo. Sí, pero María, dices tú, perdona que te interrumpa, sí. Dices tú la octava ley de educación desde que afortunadamente vivimos en democracia, pero aquí hemos estado gobernados por dos partidos políticos después de UCD, que han sido el Partido Socialista y el Partido Popular. Cada uno ha impuesto o ha aprobado democráticamente en el Congreso su propia ley de educación, pero solo se han aplicado las leyes de educación aprobadas por gobiernos socialistas. Las leyes de educación aprobadas por gobiernos del Partido Popular nunca llegaron a aplicarse. Entonces vamos a matizar, siendo cierta esa cifra de las 8 leyes de educación. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque hoy de nuevo, se lo comentábamos en titulares, el campo vuelve a alzar la voz en las calles, esta vez de Valladolid. Dicen que no pueden más, dicen que el aumento de costes es inasumible y que eso está haciendo que las explotaciones agrarias pues sean ya insostenibles. Fran Paino, vamos contigo. Sí, María, eso es lo que protestan y de lo que se quejan, de que ese aumento en los costes de producción hace que los agricultores y ganaderos de Castilla y León estén en una situación insostenible. La manifestación aún no ha comenzado porque los 3 representantes de Asaja, COAG y UPA han entrado en esta delegación del Gobierno de Castilla y León para dejar patente las peticiones y registrar esas propuestas que hacen para cambiar esta situación y que puedan tener una salida en este sector. Estamos viendo cómo ya están desplegando las primeras pancartas como estas, en las que podemos leer el lema de esta manifestación: si el campo no puede producir, la ciudad no podrá comer. Y es que en torno a ese lema va a girar toda esta manifestación, porque quieren poner encima de la mesa que si siguen complicando la producción del sector agrario, es posible que se produzcan incluso desabastecimientos en las superficies comerciales. Gracias, Fran Paino, en directo desde Valladolid. Bueno, veíamos a los agricultores, a los ganaderos manifestarse justo antes de la pandemia, sacaban sus tractores, si recordáis, paralizaron esas movilizaciones por razones obvias. Durante la pandemia comprobamos que son un sector fundamental y ahora vuelven a las calles y dicen que razones no les faltan.
Bueno, realmente estamos en una situación económica complicada donde se han disparado los costes. Estamos hablando de que el sector del campo está formado principalmente por autónomos, ¿no? Estamos hablando de que hay mucha explotación muy pequeña, también lo sufren lógicamente los grandes, y cuando tú tienes una subida de costes pues que se han multiplicado por 400, en algunos casos por 1000, sí. Vamos a ver todos los energéticos, todo el tema de los consumos, los fertilizantes, abonos... al final todo esto pues hace que realmente las explotaciones sean insostenibles, porque es que en muchos casos no puedes repercutir en el consumidor final el precio, porque los precios se nos dispararían muchísimo. Y estamos viendo pues de los primeros problemas que probablemente vayamos a ir viendo también, por desgracia, que puedan ir llegando también a otros sectores. ¿Creéis que el consumidor tiene completamente claro que lo que decía Ángela, que no se pueden repercutir esos precios en el producto final, pero que nosotros sí que lo vemos cuando vamos al supermercado y al final no les llega a esos productores? Es que lo que está subiendo no es el coste, es decir, lo que nosotros como consumidores cuando vamos al supermercado, que ya lo estamos sufriendo todos, ha subido mucho, pero no han subido los costes reales. Pero no han subido los costes reales ni de los productores, ni de la distribución. O sea, al final es verdad que todo el sector empresarial está haciendo un esfuerzo muy importante en esa contención de precios para no repercutir en el consumidor final el precio total, entre otras cosas porque una repercusión total pararía el consumo, ya se está al final es que vamos a un equilibrio, subes, lógicamente los ciudadanos con el dinero que tenemos no podemos comprar todo lo que queremos y al final ahí se producen ciertos desajustes. El repercutirlo todo, toda la cadena de valor lógicamente del sector, pues haría que en muchos casos tuviéramos problemas realmente para el consumidor final pues poder abastecerse de todos los alimentos que necesitamos y a lo mejor, bueno, pues esperemos que no pase, pero podemos encontrarnos, como nos están avisando, con situaciones de desabastecimiento porque producir ahora mismo es muy caro y no todas las explotaciones pues van a poder asumirlo, ¿no? Y en muchos casos pues va a resultar más barato no producir, ¿no? O producir menos. Y bueno, eso es un tema que a lo mejor nos vamos encontrando también en otros sectores de la economía. Con lo cual, el problema de la inflación, que ellos no solamente tienen el problema de la inflación normal que estamos sufriendo nosotros, sino que muchos de sus costes, muy relacionados con los precios de la energía y en algunos casos también muy relacionados con la guerra de Ucrania, pues están multiplicados pero por cientos. Ángel, sí. Y es que estamos viviendo la tormenta perfecta, porque claro, los consumidores vamos a la gran superficie, a la superficie mediana o al pequeño comercio y vemos unos precios absolutamente disparados y en algunos casos inasumibles. Pero como aquí ha dicho también Ángela, con muy buen criterio, los distribuidores no están ganando más, todo lo contrario, y el productor no está ganando más, todo lo contrario. Entonces es la tormenta perfecta. Si el consumidor paga más y el suministrador y el productor gana menos, algo está fallando, o sea, nos estamos cargando de raíz el libre mercado. Pero es que además el agricultor y el ganadero tienen un segundo problema añadido que no tenemos los trabajadores o los empresarios de cualquier otro sector, y es que es un negocio al aire libre, o sea, eso de entrada, es un negocio al aire libre donde te llueve o no te llueve, te graniza o no te graniza, te hace calor o te hace frío. Pero además de ser un negocio al aire libre, es un negocio de cuyo suministro no puedes prescindir. Es decir, tú en tu consumo familiar puedes quitarte de ir a un viaje, un puente al extranjero, o puedes quitarte de una noche de copas o de ir a cenar con tu familia o con tus amigos. Pero como también aquí se ha dicho, el ganadero no puede dejar de alimentar a sus reses, el agricultor no puede dejar de sembrar, abonar, y el distribuidor no puede dejar de distribuir y de llevar el producto a la cercanía, ¿no? Claro, decíamos tormenta perfecta, además en un sector que es fundamental para asentar población en nuestro medio rural, y de eso andamos bastante carentes en Castilla y León. Cada vez ellos dicen que el campo se está haciendo pues bueno, menos rentable, ¿no? Que ya la gente no quiere sembrar y que si les preguntas por lo que van a hacer el año que viene, se plantean incluso cerrar esas explotaciones. Para gente que, insisto, alimenta nuestros pueblos de población. Sí, porque además, perdón Ángela, porque además tú, si tienes la fortuna, ¿no?, de que te contratan eventual o de manera indefinida en una empresa, a lo mejor cobras muy poquito, a lo mejor cobras 1.000 euros, o 1.200, o 1.500, pero sabes que el empresario al final te va a pagar 1.000 o 1.200 o 1.500 y te va a pagar las cuotas a la seguridad social y te va a pagar las vacaciones. Pero eso el trabajador, que es un empresario pequeño o grande, es un empresario del campo, no puede contar con ello. Y no sabe si mañana las vacas van a dejar de dar leche porque van a tener, ya no hay brucelosis, ¿no? Está prácticamente erradicada, pero puede pasar cualquier cosa en el campo.
Sí, Ángela, no sé si querías comentar Bueno, algo. que realmente el campo cumple dos funciones. Primero, que gracias a ellos podemos comer. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Cómo ha funcionado perfectamente toda la cadena alimentaria y no ha habido ningún tipo de problema ni de desabastecimiento. Pero es verdad que ahora mismo la situación es realmente complicada y es un sector pues, que necesita, bueno, pues que se le permita en muchos casos trabajar y ver qué pasa pues, con toda esta subida de costes. También son muy relacionados con esos costes de la energía que estamos sufriendo todos, pero que el sector del campo, el sector ganadero y agrícola, pues tiene un impacto bastante importante. Bueno, una de las imágenes del día, sin duda, esa manifestación en Valladolid y en León, se lo decíamos al principio, ya piensan en Semana Santa y no en la del próximo año, ¿no? Porque ya estos días se está celebrando en la ciudad el Encuentro Nacional de Cofradías. Su acto más importante lo veremos este sábado. Mañana será una gran procesión por sus calles. Natalia, volvemos allí. Pues estamos ahora mismo en otro punto, un poco más relajado que esa procesión que explicabais de mañana, que es el auditorio. Se está haciendo la ponencia inaugural de esta edición número 33 del Encuentro Nacional de Cofradías. Aquí a mis espaldas estáis viendo, por ejemplo, otro de los actos. Se va a presentar durante la jornada de hoy un sello conmemorativo, además de un cupón de la ONCE, que es la primera vez que este Encuentro Nacional está en la ONCE, presente en estos cupones. Y como bien decíais, cerca de 5.000 braceros van a participar en esa procesión de mañana. Con nosotros está Carlos Cueto, que es miembro de la Junta Mayor de la Semana Santa, es el tesorero que se ha encargado de organizar la parte económica, pero que también vive de muy cerca esta Semana Santa en septiembre. Cuéntanos, ¿cuántos pasos? 5.000 braceros, ¿con cuántos pasos? Bueno, son 22 pasos los que salen a la calle y bueno, pues prácticamente todos los pasos a hombros. Va a ser una verdadera maravilla de procesión, va a ser un momento único para la ciudad de León y sobre todo para la Semana Santa de León, para todas las cofradías. Y además están implicados todos los cofrades, prácticamente toda la sociedad leonesa. Lógicamente, al final esto ha sido un esfuerzo extra que hemos pedido a todas las cofradías y las cuales han respondido de buen grado y todos tenemos unas expectativas muy altas, con que mañana salga todo bien. La única preocupación era el clima inicialmente, pero creo que eso también lo vamos a librar, con lo cual esperemos que sea una jornada inolvidable para la ciudad de León. Hay un montón de actos alrededor en el que se van a participar por lo menos las 500 personas que ya están inscritas en este encuentro nacional. Sí, bueno, es un programa bastante extenso, es prácticamente salir de un sitio e ir a otro, con cosas realmente fantásticas, como bueno, ahora mismo estamos en la ponencia del Cardenal Omeya. Por la tarde va a haber dos cosas muy interesantes, una visita a las exposiciones de los pasos para ver cómo se está montando el Palacio de Congresos, que es un poco otro de los centros neurálgicos del encuentro. También más tarde será una representación teatral del inicio de la Semana Santa leonesa, cómo se produjo ese momento. Gracias a Jorge Revenga, va a ser aquí en el auditorio. También esperemos que esté lleno el auditorio de gente, porque tenemos muy buenas expectativas también de cómo va a realizarse. Posteriormente tendremos un momento de tranquilidad, una cena de tapeo, para después a las 12 de la noche la ronda del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, pues de una forma extraordinaria ejecutará dos toques, uno en el ayuntamiento y otro solo para los encuentristas en el obispado. El señor obispo también nos recibirá en ese momento. Para los que no lo sepan, esta ronda lo que hace es llamar a los hermanos cofrades para que estén listos para la procesión. Está declarado de interés turístico internacional y es uno de los momentos clave de la Semana Santa que vamos también en septiembre a tener y a poder disfrutar, y luego ya la procesión del sábado. Sí, luego el sábado el acto central, hay alguna cosa más, hay ponencias en el museo, que también es otro de los centros claves del encuentro, pero posteriormente lo que todo espera, y toda la ciudad, y me imagino que bueno, pues todo el mundo con muchísimas ganas, es esa procesión que va a ser una maravilla. Pues gracias por atendernos, la veremos, estaremos pendientes aquí en Castilla y León Televisión de esta procesión, y ahora continúa durante todos estos días hasta el domingo esta 33ª edición del Encuentro Nacional de Cofradías. Gracias, Natalia. Bueno, casi 30 grados hoy y hablamos de Semana Santa. Ángel, veo que se te iluminan los ojos. Es que ya te veo la cara. Claro, a mí se me ilumina. Yo estaba haciendo así ahora, que no se me veía fuera de pantalla, pero es muy importante. O sea, yo creo que en Castilla y León, y ojalá el ejemplo de León lo cumplan también el resto de nuestras provincias, yo creo que tenemos que acostumbrarnos, como sucede en Andalucía y en otros puntos de España, a que sea Semana Santa todo el año. O sea, ya sé que el 24/7 que dicen
nuestros adolescentes es un poco exagerado, pero hay otros lugares de España donde todos los fines de semana hay una procesión, pero una de verdad, o sea, no una procesión así, una magna o casi magna como la que va a haber mañana en León. Entonces yo creo que independientemente de yo creo que ahora hablaremos también de la repercusión económica, pero con o sin repercusión económica, yo creo que en Castilla y León tenemos que hacer un esfuerzo, y León ya está siendo un ejemplo de que puede ser Semana Santa todo el año o casi todo el año y no solo esos 10 días que celebramos habitualmente. Efectivamente, era la siguiente cuestión que iba a deciros que abordáramos. Incuestionablemente esto supone un empujón económico para la ciudad de León, ¿no? Hombre, es fantástico, y además yo creo que todos los que nos están viendo ahora, creo que es el fin de semana perfecto para irse a León y poder disfrutar con este buen tiempo pues de esa Semana Santa y de estas procesiones que con tanto cariño nos estaban explicando que se han preparado en León. Entonces, bueno, pues yo creo que es una oportunidad y animo a todo el mundo a que pueda ir a disfrutar de esa maravillosa ciudad que es León, y además pues acompañados de algo tan nuestro, ¿no? Como es la Semana Santa, que es algo que pertenece mucho a la cultura, a nuestra cultura. Desde luego, desde el punto de vista económico, pues todo lo que tenga que ver con el turismo, hablamos de que es uno de los principales activos que tenemos en España, y en Castilla y León también es muy, muy importante, y lógicamente para nuestra Semana Santa, en la época de Semana Santa pues vienen muchísimas personas, y eso es una fuente de ingresos importante, y fantástico también pues que podamos hacerlo también en otras épocas del año, y así bueno, pues, claro, porque llenar los hoteles pues en épocas que a lo mejor es más complicado, como puede ser en este fin de semana de septiembre, que estará llena, ¿no? Esperemos. Eso era lo que te iba a preguntar, León. Ángela, porque el turismo de Semana Santa, el turismo de congresos, al final son motores que desestacionalizan un poco los visitantes, ¿no? O sea, un fin de semana como este, que a priori pues no tiene nada señalado en el calendario, pues nos viene fenomenal a los empresarios, a los hoteles, a los hosteleros, a toda la economía de la ciudad. Sí, porque al final todos estamos en una cadena de valor, porque al final el panadero vende más pan, ¿no? El del vino también lo vende, y luego al final ese dinero que se queda en manos de esos empresarios de León pues va llegando también a todo el tejido productivo, con lo cual al final realmente ser capaces de tener esos hoteles, esa capacidad de atraer turistas durante todo el año, pues es uno de los grandes retos que tiene, ¿no? Cualquier, ¿no? Desde el punto de vista turístico, pues que tenemos todos, conseguir tener esos hoteles pues llenos la mayor parte del año posible, y ese consumo también extra en toda nuestra hostelería, y también lógicamente que compren mucho en el comercio, porque al final el turismo es mucho más que lo que solamente los hoteles y la hostelería. Sí, Ángel. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo. También te digo una cosa, yo que he iniciado, porque sabía que ibas a iniciar tú también el debate, ¿no?, sobre la repercusión económica, es muy importante, pero tampoco es lo único, ¿no? Quiero decir que también lo que estamos viendo ahora en las pantallas también es un espectáculo de fe, de arte, de devoción, de religiosidad popular, o de folclore, o de pasar el rato, ¿no? Cada uno que lo viva como quiera, pero luego la repercusión económica es incuestionable. Yo no sé cómo lo medís los empresarios y las administraciones, porque bueno, sí, luego se dan cifras, que a mí yo sé que eso es muy aleatorio, pero quedémonos con ellas también. ¿Creéis que vendemos lo suficientemente bien la Semana Santa de Castilla y León? No, ahí sí que entro yo al trapo. Somos un desastre, es decir, tenemos en nuestras 9 provincias la mejor Semana Santa del mundo desde el punto de vista de la calidad de las tallas, desde el punto de vista de historia, de los años que llevamos sacando las procesiones a la calle, pero es verdad, y no es culpa del clima, es culpa de cómo somos nosotros, en unas ciudades más que en otras, no lo sabemos vender. Bueno, ¿por qué? Pues porque como ya sabemos que es lo mejor y que son las más importantes y tal, pues no nos preocupamos. Claro, pero lo tienen que saber los demás venderlas. También, ¿no? Claro, exactamente, lo tienen que saber los demás, y a veces no estamos a la altura. Es muy importante que todos los ciudadanos de Castilla y León contemos cuando salimos fuera las maravillas de nuestra tierra, que son muchas, y además con mucha variedad, con esas 9 provincias, y es muy importante que todos nos comprometamos a contarlo. A veces creemos que es una función solamente de las administraciones, pero en todo lo que tiene que ver la atracción del turismo, la atracción de la inversión, etcétera, etcétera, influye mucho lo que nosotros mismos contamos de nosotros, ¿no? Es decir, que los millones de castellano-leoneses, pues cuando salimos fuera o cuando viene alguien también a nuestra tierra, decirle tienes que venir en Semana Santa o disfruta de cualquiera de los múltiples rincones que tenemos desde las ciudades
ciudades hasta pequeños pueblos que tienen todos esos actos muy simbólicos y especiales con muchísima variedad, y yo creo que es muy importante que lo contemos todo. Desde luego, desde las instituciones pues hay que trabajar también para poner en valor el turismo, pero no olvidemos la importancia que tenemos cada uno de los ciudadanos de Castilla y León en contar todas las cosas buenas que hacemos y que tenemos. Hacer un poquito de pero embajadores. También es verdad que hay que reconocer tierra. el papel impagable que esta casa, la Televisión de Castilla y León, hace todos los años en Semana Santa. Tanto la señal regional de la 7 como las señales locales de la 8 hacen un esfuerzo que yo creo que no hace ningún medio de comunicación por difundir la Semana Santa, las distintas Semanas Santas de pueblos y ciudades. Yo personalmente desde esta casa he transmitido, pero no solo para Castilla y León, desde estos estudios hemos transmitido también para televisiones nacionales y hemos llevado nuestra Semana Santa a otras comunidades autónomas, ¿no? Y al resto del mundo. Yo creo que hay que reconocer a esta casa también. Este año se lo contaremos también, bueno, sin duda. Si la dirección lo permite, estaremos encantados. Desde este mes de septiembre, cambiamos de asunto, el BOE recoge un nuevo decreto que elimina 2 discriminaciones históricas para las empleadas del hogar en nuestro país. A partir de ahora sí tendrán derecho a paro y no se las podrá despedir sin justificación. Natalia Fernández, tú estás en una empresa de servicio doméstico. ¿Cómo han recibido ellas esta noticia? ¿Qué tal, María? Buenas tardes de nuevo. Pues ya estoy precisamente con Elena para preguntarle sobre esa ley, esos cambios. Muy buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Que por fin, ¿no? Esos derechos históricos que al final llegáis a tener. Es porque todos los trabajadores deberían tener los mismos derechos. Aquí yo creo que el problema es un poquito el que estamos hablando de hogares familiares y había mucho miedo a que fuese esto una subida importante, que la han bonificado bastante y bueno, lo que sí que es que han convertido a los hogares familiares en empresas y no lo son. Pero bueno, mientras no perjudique a más, sí que yo estoy viendo en el mercado un poquito de tendencia a que cuantos más derechos tienen los empleados, mejores salarios, mejor todo, se tiende más a no contratar, o a contratar de malas formas. Porque se está poniendo muy caro y por lo que decía antes, que son hogares, que es una economía familiar, unos más bollante y otras menos bollante, pero todos tienen la misma necesidad. Al final decíamos que son unos derechos históricos que tienen que tener efectivamente no todos los trabajadores, no como ese derecho al paro, claro. Por supuesto que sí, el derecho al paro es necesario. A ver si nos lo hacen un poquito también a los autónomos. Pero vamos, las trabajadoras lo necesitaban totalmente. Y también esa cotización, claro. Claro, ellas ahora van a cotizar más y van a perder un poquito de salario, puesto que sube del 4,7% lo que se le descontaba en nómina, ahora sube al 5 y pico, van a notar unos euros menos en nómina. Y a los empleadores les subía mucho más, pero como lo han bonificado la cuota del empleador el 80%, bueno, pues les va a subir 10, 15 euros o un poquito más en salario mínimo, pero bueno, es aceptable, no es una subida desproporcionada. Lo que vamos a hacer, María, es hablar con una de ellas para que nos diga su opinión personal y cómo lo está viviendo. Gracias, Natalia, gracias. Pues enseguida vamos hasta allí. Bueno, empleadas del hogar con derecho a paro era el único sector que no tenía este derecho. Prácticamente increíble, parece, ¿no? Pero así era. Bueno, la verdad es que es una situación un poco complicada y se ha resuelto con esas bonificaciones por parte del Estado, porque realmente estamos hablando de familias, no son empresas las que contratan. Ella misma lo decía, ¿no? Es decir, porque quiero decir que cualquier sector de limpieza en una empresa pues está, como cualquier trabajador de la empresa, exactamente igual, está en las mismas condiciones. Es verdad que hablamos de familia y que a veces bueno, pues hay que buscar esos equilibrios y bueno, pues habría que buscar a lo mejor otros sistemas, pues como que las familias se pudieran desgravar, sobre todo las que tengan en muchos casos hijos o personas dependientes y demás, que bueno, que estos gastos pues a lo mejor se pudieran desgravar o buscar soluciones que también permitan buscar ese equilibrio, desde luego con esos derechos tan importantes de las trabajadoras y de trabajadores domésticos, como también las familias, que en muchos casos bueno, pues, hablamos de situaciones complicadas, ¿no? Y buscar otras alternativas un poquito que permita conjugar todo este sistema. Veía sentir antes a Ángel cuando comentaba la entrevistada que quizás esto vaya a fomentar un poco más la contratación en B, ¿no? A ver, de entrada, ¿quién de nosotros no va a estar de acuerdo con que las trabajadoras, y no sé si también los trabajadores del hogar, tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador? Estamos hablando probablemente del sector
injustamente menos valorado, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la consideración social. Lamentablemente es así, pese a la importancia del trabajo que desempeñan en nuestras casas, en las empresas. Pero claro, lo que yo no quisiera, y creo que no quisiéramos ninguno de nosotros, lo que decía la invitada, que esto se convierta en un arma de doble filo que impida o que suponga un hándicap para la contratación con plenos derechos. ¿Por qué? Como aquí se está diciendo, porque no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de pequeñas familias o de familias de clase media, para las que incrementar el salario de la trabajadora o el trabajador del hogar supone que ya no te compensa, porque entonces una de las dos personas que conforman el matrimonio ya no le sale rentable trabajar fuera de casa. Y luego hay un segundo problema, que no es solo el dinero que tenga que aportar el empleador, el contratador, sino el trastorno burocrático, que a veces no sabemos, no podemos o no queremos porque no tenemos tiempo el hacer trámites. Es verdad que nos dicen que Internet lo facilita todo, que todo se puede hacer online, y no siempre es verdad. A veces es complicadísimo, los empresarios lo sufrís a diario, es complicadísimo hacer un contrato o hacer cualquier trámite burocrático con la administración. No sé, Ángela, si sigues. Permitidme Sí, que os claro. interrumpa. En unos minutos vamos a seguir abordando este tema. Además tendremos una segunda conexión con nuestra compañera, pero nos tenemos que ir, 5 minutitos a publicidad. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta a las 3 de la mañana de esta pasada madrugada. Ha entrado oficialmente el otoño, aunque de momento el verano se resiste a desaparecer. Ha sido uno de los más cálidos que se recuerdan, y no lo decimos nosotros, sino las temperaturas que se han registrado. A esta hora podemos saludar al delegado de AEMET en Castilla y León, Manuel Mora. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo decíamos, señor Mora, es algo que todos hemos notado, pero que también demuestran las cifras. Ha sido un verano con temperaturas extraordinariamente altas. No sé si ha habido muchos registros históricos. Efectivamente, desde que tenemos registros, que en algunos casos hay algunos observatorios con datos de finales del siglo XIX o del último tercio del siglo XIX, pues ha sido el verano más cálido en su conjunto en todo Castilla y León, ¿no? En particular, el mes de julio ha batido todos los récords, es el más cálido de toda la serie histórica, y también el mes de agosto pues es el segundo más cálido, igualado con 2003, con lo cual realmente ha sido un verano histórico. Se han batido muchísimos récords de temperatura también máxima diaria, tanto mensual como anual. En fin, bueno, ha sido un verano extraordinariamente cálido. Lo hemos comprobado, señor Mora, lo hemos sufrido también, qué duda cabe. No sé cómo se presenta el otoño, que acaba de empezar hoy mismo. Bueno, pues el otoño se presenta de acuerdo a las predicciones que manejamos. Es un conjunto de predicciones, una predicción multimodelo, que así se llama, utilizando distintos modelos, pues apuntan a que lo más probable es que sea seco y cálido. Es decir, que precipitaciones inferiores a lo normal es lo más probable, y las temperaturas un poco por encima. Sí que es preciso mencionar que, bueno, este tipo de predicciones estacionales, pues bueno, el grado de fiabilidad pues siempre es inferior a las predicciones que hacemos a más corto plazo. Señor Mora, no sé si nos encaminamos a unas estaciones, a épocas de fenómenos más extremos. Este verano hemos visto más olas de calor, este otoño, ya nos decía, se presenta más seco. ¿Confirman ustedes también que nos encaminamos hacia esa tendencia? Sí, es un hecho ya constatado. Por ejemplo, el verano cada vez se alarga más, ¿no? El mes de mayo fue también extremadamente cálido, y bueno, los estudios indican que cada 10 años se alarga 10 días más el verano, es decir, sobre todo en la parte de primavera, ¿no? O sea, que suele empezar como este año en mayo y a veces pues avanzan hasta octubre, ¿no? Ese es un hecho. Y luego, por otro lado, la mayor frecuencia de olas de calor. Este año ha habido 3, de hecho la de julio ha sido la más extensa a nivel de España, la más intensa también, y la segunda de mayor duración en días, ¿no?
Entonces, fenómenos extremos como olas de calor, también se producirán olas de frío también, y bueno, las tormentas y fenómenos convectivos, lluvias intensas, en fin, en general todo esto está asociado al cambio climático y fenómenos más extremos. Manuel Mora, delegado de AEMET en Castilla y León, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, muy brevemente, decíamos, lo hemos comprobado, lo hemos padecido, un verano muy cálido, el más cálido desde que se tienen registros. Nos ha obligado también incluso a cambiar los hábitos y no sé si nos ha afectado también un poquito al carácter. Bueno, esperemos que no, o que sea para bien, que el cambio de carácter sea para bien. Es un problema el tema de las lluvias que nos estaba diciendo, porque veíamos hoy la concentración del campo que estamos teniendo, ¿no? de todas las personas que trabajan en el campo. Y bueno, el agua es necesaria no solamente para los productos, sino también porque a todos nos gusta abrir el grifo en casa y que salga el agua, ¿no? Esperemos que haya precipitaciones suficientes como para poder iniciar los diferentes trabajos del campo y que se recuperen también esos acuíferos que necesitamos tanto. La verdad es que este verano ha sido extremo y las cifras que aportaba el delegado de AEMET, o los registros, dice, desde que se tienen registros en el siglo XIX, pero no es el único año que en verano ha hecho mucho calor. ¿Que este es el que más calor ha hecho desde que ha habido registros? Sí. ¿Que ha habido más incendios? Sí. Pero es que en verano suele hacer calor, y luego llega el invierno y viene la tormenta Filomena. Dice, no, es que viene una tormenta de nieve en invierno. Ya claro, es que en invierno hace frío, aunque es verdad que ahora ya no hace tanto frío en los inviernos, pero lo importante, la clave, y parece que no nos van a hacer caso, es que llueva ahora en otoño para los cultivos, para el consumo humano, pero por lo que ha dicho él, es como el chiste, ¿no? El padre nos deja hacer una procesión, vuelvo a las procesiones, nos deja hacer una procesión para pedir la lluvia, dice, pues tú verás, hijo, pero de llover no está. Bueno, haciendo este pequeño paréntesis, ¿no? Incluso humorístico, noticia también de esta misma mañana, Lesmes ya ultima su dimisión al frente del Consejo General del Poder Judicial y asegura que tiene un informe sobre su sustitución. Asegura que será sustituido por el presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que parece ser que es el más antiguo del Supremo y por tanto pues el que lo corresponde, digamos, en esa línea sucesoria. Análisis también muy breve en la mesa. No sé si creéis que con este movimiento Lesmes está intentando forzar un poquito más a los partidos a renovar de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y por qué no cambiamos mejor el sistema de renovación de los órganos? Claro, ¿por qué tiene que ser un sistema de cuotas de partidos políticos? Aunque me da la sensación que es de todos los partidos políticos menos uno en concreto. Entonces, bueno, pues si el señor Lesmes se va voluntariamente, pues tanta tranquilidad lleve como paz nos deja, pero yo creo que al que hay que renovar no es al presidente del Consejo General del Poder Judicial, sino el sistema de elección de los órganos judiciales. Ángela, no sé si querías comentar algo. Pues no, igual que hablábamos antes con el tema de la educación, el tema de la justicia también es otro de los pilares fundamentales. Hablamos del tercer poder del Estado, ¿no? Y en una democracia es fundamental, bueno, pues tener esa justicia, con lo cual pues a lo mejor en algún momento hay que repensar un poquito todo el modelo pues para que funcione de manera automática y perfecta. Bueno, pues es que era una noticia de esta mañana que queríamos comentar, pero vamos a continuar con más asuntos. Mañana se celebra el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer y hoy queremos tener una pequeña charla con una investigadora del Centro Nacional del Cáncer de Salamanca. Ella es Esther Castellano, ya la podemos saludar. Buenos días, Esther. Hola, buenos días. Bueno, señora Castellano, en torno a esta fecha anual, a esta jornada, siempre vemos a una comunidad científica unida, ¿no? Unida para impulsar esos proyectos de investigación en conjunto. Sí, la ciencia siempre se ha caracterizado por establecer importantes comunicaciones unos grupos con otros, porque, a ver, el abordaje del estudio del cáncer, que es más mi campo, pero en general todo el mundo científico está muy conectado. Entonces, entre nosotros siempre hay una gran minoritarios que entran dentro de la autonomía fiscal. Es muy importante para el buen avance de la ciencia que estemos comunicados y sepamos unos de lo que vamos haciendo otros. Es el impuesto de patrimonio. Bueno, parece ser que estamos teniendo un problema, no la escuchamos con toda la claridad que deberíamos. Esther, ahora sí, podemos retomar esta entrevista. Decíamos mañana, Día Internacional del Cáncer, y no sé si nuestros espectadores han podido escuchar esa conversación. ¿Podemos retomar la conversación, compañeros, con Esther o no es posible? No es posible, vale, de acuerdo.
Bueno, pues nada, tengo que tirar de vosotros. Hoy desde luego que estamos muy de viernes todos. Hemos tenido algún problema, hablábamos de investigación frente al cáncer, es algo que siempre escuchamos a los científicos, ¿no? Reclamar en un día como el de mañana, esa jornada que se va a celebrar. Pues mira, a mí se me ocurren dos cosas así de improvisar, ¿verdad, María? Y una es, el cáncer se cura, yo no soy médico, yo soy de letras, el cáncer se cura, sí, ya sé que no se curan todos los cánceres, ya sé que es muy importante cogerlo a tiempo y ya sé que se cura, pero que la gente sufre mucho con los tratamientos, pero el cáncer se cura y cada vez más, y sobre todo algunos cánceres en concreto. Y la segunda reflexión es en un sitio de Castilla y León, en una ciudad que se llama Salamanca, donde está probablemente uno de los centros de investigación del cáncer más avanzados de España, si no del mundo. Entonces yo creo que también, con todas las dificultades, con todos los esfuerzos, en Castilla y León tenemos que estar muy orgullosos de ello. Bueno, me dicen que ahora sí podemos volver a retomar esa conversación con Esther Castellano. Esther. Hola. Estábamos comentando aquí en Plató, Salamanca, en el centro neurálgico, muchas veces ocupa titulares muy relevantes en torno al cáncer, algunos incluso que han marcado un antes y un después respecto a la investigación, ¿no?, oncológica. Sí, vamos avanzando en el entendimiento de los procesos que inducen la formación del cáncer y también la curación, y como tal esos tratamientos, esos avances hay que irlos poniendo en conocimiento del público. Es muy importante que los pacientes sepan que estamos realizando investigación, que van saliendo nuevos avances y que se va mejorando. En los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, hemos visto un avance importante para algunos tipos de tumores, que ya se ha mejorado el pronóstico del paciente en 10, 15, 20 años en algunos tipos de cánceres, aunque no podemos olvidar que tenemos que continuar investigando porque todavía existen un gran número de tumores para los cuales no hemos conseguido doblar esa curva de supervivencia. Esther, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos atendido en directo. Tenemos que continuar investigando, ese es el titular. Muchísimas gracias y feliz día el de mañana. Bueno, y a estas horas, antes de despedirnos en esta recta final, tenemos que volver en directo a Valladolid, donde continúa la manifestación de las OPAs, de las organizaciones agrarias. El campo vuelve a salir a la calle. Compañero Fran Paino, no sé si podemos conectar contigo en estos momentos. Adelante, Fran. Sí, María, estamos siguiendo durante todo este recorrido la manifestación que partió de la Delegación Territorial del Gobierno y que va a terminar en la Consejería de la Junta de Agricultura. Estamos con Donaciano, que está en primera fila de esta manifestación, para que nos haga una valoración de cómo está transcurriendo la manifestación. Donaciano, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está transcurriendo esta manifestación? Bueno, pues para la Alianza y para Asaja la manifestación se está cumpliendo bajo sus objetivos, que es más de 3.000 personas. Nos hemos concentrado en la delegación del Gobierno, vamos recorriendo las calles de Valladolid y acabaremos en la Junta de Castilla y León, en la Consejería de Agricultura y Ganadería. Cuando uno tiene la razón, la gente responde, el sector le acompaña y reivindica, como estamos haciendo, con la cabeza bien alta, pero con toda la normalidad del mundo y toda la prudencia, la situación de crisis que el sector tiene. Las palabras de Donaciano Dujo, presidente de Asaja, que está en primera fila de esta manifestación que, como decimos, terminará en la Consejería de la Junta de Castilla y León de Agricultura y Ganadería. Gracias, compañero, desde Valladolid. Bueno, pues con esa información y con esas imágenes que nos llegan desde la capital vallisoletana, volvemos a hacer una pequeña pausa. Enseguida, en unos minutos, llega el análisis de Está Pasando. Hoy con Eduardo Martínez abordará un poquito más en profundidad ese cambio histórico que otorga a las empleadas del hogar más derechos laborales. No se lo pierdan.